A continuación vamos a tener con nosotros a Pilar Panero García, que compagina sus tareas docentes con las tareas de gestión. Impartir docencia no reglada en la Universidad de la Experiencia Millán Santos, disfrutando de becas como la realizada con los equipos de varias proyectos de investigación como el de las mascaradas del territorio de la Raya en Trasosmontes y Zamora y Salamanca en 2019, o participando en la redacción de la propuesta para la candidatura UNESCO. Actualmente colabora en los proyectos desde 2020 de Interpretation of Childbirth in the Early Modern Spain de la Universidad de Viena. ¿Me equivoco, no? Bien. Desde 2022 en el corpus de la narrativa oral en la cuenca occidental del Mediterráneo, estudio comparativo y edición digital en la Universidad de Jaén, y sus líneas de investigación por todos los amantes de la tradición, los que estamos un poco metidos y somos seguidores tanto de ella como de la tradición de José Luis Ponga, ¿verdad? Ahí estamos esperando siempre esas publicaciones que versan sobre el patrimonio cultural, la religiosidad popular, la etnohistoria y la literatura desde la antropología cultural. Desde la tradición, desde la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y con la presentación, legitimación y resistencia, la indumentaria en el centro del nosotros, tenemos con nosotros hoy a Pilar Panero García. Buenos días a todos. Voy a empezar una breve intervención, porque me han dicho además que sea breve y tengo que ser obediente, ¿no?, con lo que dice la organización. Quiero agradecer a la agrupación belenista La Morana. La cara más visible es Fran Iglesias, ¿no?, pero evidentemente para atraer a tantos grupos tiene que haber una tarea de intendencia fuerte y un equipo no solamente hábil, sino además comprometido. Entonces, agradezco a ellos esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en Zamora y, por supuesto, como ha dicho Fran también, pues a todas las instituciones que lo hacen posible y, por ejemplo, también a la directora de este teatro que facilita, ¿no?, que podamos estar hoy aquí en un espacio, bueno, estupendo, que a lo largo de estos días además acogerá a grupos, creo que numerosos, entonces de distintas partes, ¿no? Claro, cuando Fran me llamó y me dijo vamos a hacer el tercer festival de indumentaria y el título va a ser Ritual, claro, esta es una palabra muy potente en antropología, llevado a la indumentaria enseguida pensé en legitimación y resistencia, que es lo que hacemos, ¿no?, una legitimación de nosotros mismos, por eso se titula En el centro de nosotros. Y otra cosa que también me sugirió, nada más que me habló de la propuesta que tenían para este año, ya la tercera. Antes lo he dicho, alguien, ¿no?, cuando estaba hablando, ¿no?, con los medios, la tradición no nace, la tradición se hace, ¿no? Entonces estamos asistiendo al nacimiento de una tradición de festivales multimedia e indumentaria. Esto es muy importante, ¿no?, multimedia, porque es como después se va a llegar a un montón de gente. Lo vamos a asociar a la fiesta, ¿no? Es sabido que la fiesta, como posición a tiempo ordinario, fue propiciada por los folcloristas del siglo XIX y principios del siglo XX, porque era el fenómeno, si me permiten, más lucido y, por supuesto, más exótico de la vida rural. En definitiva, hubo una obsesión que sigue latente por buscar rarezas. En antropología lo llamamos supervivencias, pero al final, muchas veces cuando se vende un paquete turístico o algo así, la gente lo que busca son cosas raras, extrañas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo completamente homogeneizado, donde nos vestimos igual, comemos lo mismo, vemos los mismos formatos en televisión. Entonces, esto tampoco ha cambiado tanto, ¿no?, desde el siglo XIX. Además, los propios aludidos, los nativos, destacaban la fiesta en todos los momentos de su vida cuando eran preguntados. ¿Por qué? Pues porque para los informantes las fiestas eran el momento álgido de cooperación local y que podían trascender la aparente monotonía de lo cotidiano. Sin que los folcloristas se percatasen, estos nativos estaban dándole a estos etnógrafos del siglo XIX y del siglo XX una definición bastante concentrada de lo que es la cultura, que es la fiesta. En la fiesta es como las comunidades se representan en su totalidad, porque la fiesta es para todos, en eso sí que estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces no es de extrañarnos que el conocimiento de las fiestas fuera uno de los primeros productos de la cultura estudiados de las comunidades periféricas o subalternas en el marco del folclore romántico. Sin embargo, eso está hecho y está bien hecho
conviene que abandonemos lecturas más esencialistas y folcloristas de estas celebraciones, que las vienen acompañando desde sus orígenes y que las presentan antiquísimas cuando datan mayoritariamente de la reorganización burguesa del tiempo de ocio a mediados del siglo XIX, diría yo también que de bastantes prohibiciones clericales, que aquí también lo vemos en los documentos, ¿no? En las visitas pastorales, continuamente prohibiendo, bueno, pues todo lo que a la Iglesia en ese momento le molestaba, y abordarlas desde los patrones imaginarios que generan en sus celebrantes hoy día, y esto sería una buena muestra, ¿no? Porque tantos grupos de personas de distintos lugares se suman a esta iniciativa, ¿no?, de la Morana, que van más allá del beneficio económico, porque además todos sabemos que la fiesta siempre es deficitaria para los que la celebran. Es decir, que ni siquiera va a ir por los parámetros que va el capitalismo, ¿no? Estamos pues en algo que funciona por algo que diré ahora en un momento, ¿no? Porque se trata de un rito, porque es una cultura vivida, que eso va a ser lo realmente interesante, ¿no? ¿Hacia qué derroteros va el folclorismo? Y no lo digo en sentido negativo, lo digo como aparece en la obra de Josep Martí, Folclore y folclorismo, uso y abuso de la tradición, que es una obra, y esto lo he escrito también, que no es cada día más vieja, es una obra que me parece cada día más nueva. Cuando cojo algún pasaje de ese libro digo que estamos en esto ahora mismo, ¿no? Aunque sea un libro de finales del siglo XX. En principio, puede expresarse a través de cualquier tipo de elemento cultural, el folclorismo, digo, que haya sido objeto de interés por parte del folclore. Las leyendas, la arquitectura tradicional, la cocina, la indumentaria, aunque obviamente sus ámbitos de interés privilegiados pues van a ser la música y la danza. Claro, en la fiesta tenemos cocina, indumentaria, música y danza. Entonces, en la fiesta vamos a tener una concentración de folclore. La indumentaria tradicional, como muy bien ha resaltado Fran, nada de indumentaria típica ni traje regional, indumentaria tradicional, porque además regional, pues es que al final tampoco le podemos poner puertas al campo, ¿no? O sea, podemos hacer todas las demarcaciones topográficas que queramos geográficamente, pero la gente siempre se ha relacionado y ha viajado, ¿no? Entonces, mejor tradicional, ¿no? Estoy de acuerdo con él. Es uno de los marcadores de identidad más importante debido a la facilidad con lo que las prendas se ascriben a los cambios de significado. Un traje local se convierte en traje comarcal, provincial o traje regional en función de diversos contextos y lugares a los que se asocie. Incluso, y esto lo digo clarísimamente, algunos remedos de traje tradicional creados ex novo para determinadas fiestas conviven con la indumentaria tradicional equiparándose a ella. Evidentemente, el experto va a saber lo que es un remedo o lo que va a ser un traje, ¿no?, tradicional o una copia de un traje antiguo, ¿no? Pero en el conjunto de la fiesta van a funcionar todos exactamente igual. Esto, por ejemplo, lo vemos en las fiestas de exaltación de productos gastronómicos como ahora han proliferado mucho, ¿no?, los desfiles de fiestas de la vendimia, por ejemplo, donde hay muchos trajes que de tradicional no tienen nada, pero funcionan como tal, ¿no? De hecho, la indumentaria que hoy nos ocupa goza de una presencia y un prestigio mucho mayor que hace años. Esta se utiliza en contextos antes impensables, por lo que podemos ver trajes tradicionales en todo tipo de actos sociales que van desde una celebración civil a una celebración religiosa o a un certamen de belleza, ¿no? Esto lo hemos visto durante muchos años, ¿no? Ahora se ve menos, pero lo hemos visto. En este sentido, la indumentaria tradicional está alcanzando cotas de versatilidad considerables en la medida en que se adapta perfectamente a los contextos del siglo XXI. Y esto es una de las ideas fundamentales que me gustaría transmitir. Se adapta a los contextos culturales del siglo XXI, porque si no tendríamos un fósil que miraríamos solamente en un museo. Y entonces no estaríamos haciendo un uso de un producto cultural, estaríamos en otra cosa. Y de hecho también tenemos trajes en los museos estupendamente, por ejemplo en el Museo del Traje, ¿no?, que es un museo de la red nacional donde tienen más modas burguesas, pero ahí se ha hecho un guiño también a esta indumentaria. Bueno, un guiño, tiene una gran colección, pero en la exposición permanente también hay indumentaria tradicional. Y, por supuesto, esta casuística no es exclusiva de una región en concreto, ¿no? Y esto, por ejemplo, va a ser un ejemplo de no chauvinismo, es decir, van a venir grupos de muchísimos sitios. Por eso estoy hablando de legitimación y resistencia.
Primero, porque nos identificamos y segundo, porque le estamos dando un uso. O sea, algo que aparentemente es obsoleto y arcaico lo seguimos utilizando en el siglo XXI. Si pensamos en los trajes rituales como los de danzantes o los enmascarados, probablemente junto con la arquitectura sea la representación popular más plástica, más expresiva de los grupos por el caudal de información que nos dan de sus portadores. Como parte de la cultura que es, la indumentaria ayuda a identificar a los individuos ajenos o a los miembros del propio, marcando diferencias en torno a la religión, el sexo, la edad, el estado civil o la actividad laboral. Esto antes lo ha comentado también Javier Pérez Andrés cuando ha hablado, ¿no? Identificamos perfectamente, bueno, ahora menos, ¿no? Pero en el pasado, cuando la gente vestía así, se identificaban los grupos por cómo iban vestidos. La indumentaria es un elemento cultural operativo porque identifica al grupo hacia adentro y hacia afuera. Por ejemplo, era frecuente que bien entrado el siglo XX se distinguiera algunos grupos étnicos, como por ejemplo los arrieros maragatos o segovianos, en muchos lugares por la utilización de una prenda que en ese momento ya era arcaica, como era el coleto, ¿no? Y además los primeros, los maragatos, llevaban unas bragas o calzones anchos que utilizaban, ¿no? En este festival, en esta edición, se va a tener la suerte de que aparezca una de las joyas y de las maravillas, ¿no?, de la cultura española, que es el traje de vistas de la alberca. Y nosotros, si vemos un traje de vistas, no es que lo identifiquemos con una región, es que lo vamos a identificar con una localidad, ¿no? Entonces, sigue identificando, ¿no? La ocupación festiva del espacio público supone recobrar simbólicamente espacios urbanos sometidos a profundas transformaciones y poder expresarnos como un nosotros que adquiere trascendencia con el rito. Esto va a ser lo importante. En este caso, nos podemos identificar como nosotros que apreciamos la tradición en general, es decir, los que estamos hoy aquí, nos identificamos como, lo ha dicho también Javier, lo ha resaltado Fran y lo resaltarán muchas personas, imagino, a lo largo de estos días. Bueno, pues a ver, la gente tiene derecho a ir a un Madrid-Barça, pero es que hay a otros que nos gusta más la indumentaria tradicional y no es excluyente una cosa con la otra, ¿no? Es decir, hay una motivación. O podemos ir acotando ese nosotros en función de otros parámetros. Nosotros, los mantenedores del carnaval tradicional, por ejemplo, en este festival, si no recuerdo mal, vamos a tener 3 tipos de indumentaria relacionados con fiestas carnavalescas. Las águedas, esta tarde, los guirrios de llamas de la Ribera, que también vienen esta tarde, guirrios y madamas, que las madamas son muy importantes también, no solamente los guirrios, y el entroido de Valdehulla. Pero podemos seguir haciendo acotaciones y decir, carnaval, nosotros que nos representamos con el carnaval tradicional con la máscara, y entonces saldrían las águedas y estarían otros 2 grupos. O identificarnos un nosotros topográfico, La Mancha, Castilla y León, Cerdeña, o las islas del Mediterráneo, Mallorca y Cerdeña, que van a estar aquí. O un nosotros basado en fiestas hechas, por ejemplo, en un mediador divino, ¿no?, en un voto, votos a la Virgen o votos a un santo, y tendríamos, por ejemplo, pues los de San Eficio, ¿no?, de Cerdeña, que también van a venir. Es decir, podemos ir afinando lo que es la identidad con parámetros de lo más diferentes, ¿no? Pero el caso es que va a haber una motivación. Y podemos preguntarnos algunas cosas también, ¿qué es un ritual? ¿Qué función tienen los rituales en la sociedad humana? ¿Y cómo se organizan o clasifican los rituales? Y no sabemos con certeza si hace 100.000 años los hombres hablaban como nosotros, pero sí sabemos, sí tenemos constancia de que en la prehistoria ya se realizaban ritos en momentos importantes de la vida, como por ejemplo ante una expedición de caza o al dar sepultura a un miembro del grupo. Desde entonces el ser humano es un animal ritual y lo seguirá siendo por mucho que varíen sus ritos, igual que varían las formas de parentesco, las relaciones entre sexo y género o cualquier otro aspecto de la cultura humana que continuamente estamos cambiando en todo momento. De alguna manera, toda práctica sociocultural se encuentra ritualizada en un sentido genérico. Toda relación del hombre con la naturaleza, con otros humanos, es decir, con nuestros congéneres, o con las creaciones simbólicas, que las creaciones simbólicas se van generando a lo largo de la historia, implica cierta ritualización. El ritual constituye un paralenguaje, y aquí la literatura antropológica unas veces dice ejercido o actuado. Yo diría que vivido, ¿no? Es decir, hay que vivirlo, por eso. Y su concepto va a ser distinto de otros lenguajes que también tenemos pautados, como pueden ser la técnica o el juego, porque la función es otra, ¿no? Toda acción ritual conlleva cierto carácter religioso en la medida que sirve para sacralizar alguna actividad social o institucional o para integrar a los miembros en el orden establecido.
Y el rito se va a estar siempre en manifestaciones sociales como la fiesta, la celebración o la ceremonia conmemorativa, ya sea coincidiendo con ellas o con una parte de la fiesta, la celebración o la conmemoración, ¿no? La conmemoración, por ejemplo, sería la celebración de un centenario, ¿no? Me da igual que sea el del descubrimiento de América que el de la muerte de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que se ha celebrado hace nada, hace unos años ya, pero bueno. Todos van a tener un aparato ritual, ¿no? Entonces, bueno, el ritual, ante todo, es una práctica, es un mecanismo simbólico de la vida social a escala general o en secciones que favorece la regeneración permanente y periódica de esa vida a lo largo de las generaciones mediante su repetición. Pero, ojo, eso no quiere decir que no se cambien cosas. La idea de tradición no puede ser nunca estática. La acción ritual se va a elaborar con gestos y en ocasiones con palabras o cantos, realizados siempre por personas cualificadas. En un ritual no se deja nada al azar, tiene que estar todo perfectamente organizado y pautado, en lugares y tiempos predeterminados y consagrados a tal fin, utilizando objetos y parafernalias a veces muy sofisticados. Se trata de una actuación previamente programada y codificada a través de estereotipos en los que la indumentaria tiene un papel fundamental en su construcción. ¿Por qué? Porque identifica mucho. Y porque en esa jerarquía, ¿no?, de papeles que se tienen en un ritual, no todo el mundo va vestido igual, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos que pensar solamente en una celebración religiosa, ¿no? El sacerdote no va como van el resto, o los oficiantes, pero si vamos, por ejemplo, a un acto académico, ¿no?, el rector va vestido de otra manera distinta a como van los demás, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la parafernalia. Bueno, el ritual no se actúa ni por azar ni se improvisa, al contrario, se actúa con un guión seguro y preestablecido que va a garantizar el éxito en la ejecución. Hoy, 5 de mayo, por ejemplo, estamos en la víspera del culmen de la parafernalia ritual con la coronación de Carlos III de Reino Unido y Camila. Es que estamos metidos en el ritual, pero en cualquier esquina de muchos lugares del mundo se va a estar hablando precisamente de un ritual. Y claro, antes he dicho, utilizando objetos y parafernalias a veces muy sofisticados. Y me dirán ustedes, bueno, pues la corona de San Eduardo o Eduardo el Confesor, pues es muy sofisticada, ¿no? La que le ponen primero o la que le ponen después. Pero ¿qué me dicen ustedes de la piedra del destino? Que, si me permiten, con todos los respetos, es un pedrusco de arenisca que lo podían haber cogido de cualquier cantera. ¿Dónde está la parafernalia? En el relato que se cuenta, igual que en el trono, con todos los respetos a la ceremonia de coronación. Seguro que tienen otro mejor en Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero enlazar mucho con este tema porque estamos todos, o sea, a los que nos gusta el rito y la parafernalia estamos, bueno, no sé si disfrutando, pero sí un poco atentos, ¿no? Los ritos van a vehicular los grandes temas que van a dar sentido a la vida colectiva, eso es lo interesante, y a la individual. Y las ceremonias van a cumplir funciones similares, pero en situaciones menos trascendentes, ¿no? Por lo que sería una especie de rito, pero digamos en un tono menor, no podría ser así. Diferencia de fondos sí que hay, pero no hay en la estructura. O sea, una ceremonia también es un pautado, ¿no? Una ceremonia sería, por ejemplo, un acto de graduación, que como ahora la gente se gradúa en todas las etapas, por ejemplo, de la vida escolar, pues ya no tiene la trascendencia que tenía antes, por ejemplo, ¿no? Sin duda, las clasificaciones tienen su utilidad, pero dejan de ser a veces seguras, ¿no? Tal vez las distinciones más objetivas cuando hablamos de ritos sean las que diferencian rituales colectivos de rituales individuales, ¿no? Porque si acotamos mucho, también tenemos ritos de adivinación, de multiplicación, de paso, de iniciación, de rebelión. Bueno, los vamos a tener individuales y colectivos, relacionados respectivamente con los acontecimientos de la vida comunitaria, con la vida del individuo. Y entre los rituales periódicos, también vamos a tener rituales periódicos y ocasionales, ¿no? Un ritual periódico sería los que tienen que ver con el ciclo del año. Por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? La celebramos siempre en las mismas fechas. Uno ocasional, pues podría ser, no sé, un centenario, como dije antes, ¿no? Entonces, bueno. Algunos antropólogos hablan de los rituales como la religión en acción. Otros discriminan entre ritos religiosos y ritos profanos. Esta distinción, que es viable en nuestra sociedad, sin embargo, en otro tipo de sociedades pues se desvanece un poco, ¿no?
y todo dependerá, en cualquier caso, de lo que entendamos por religión como concepto antropológico. Tampoco me quiero meter en este bosque, que sería para estar hablando rato y rato, pero, claro, en algunos temas importantes, ¿no?, para el ser humano, como puede ser la religión, como puede ser el arte, todos tenemos una percepción de lo que es estético, ¿no?, o la ciencia, una cosa es lo que reconocen las instituciones oficiales y otra cosa es cómo opera la gente. Entonces, a nosotros nos pueden decir que el rito oficial es muy bueno, pero nosotros seguimos haciendo. Y, de hecho, en los libros de cofradías tenemos prohibición tras prohibición, porque se decía que había que hacer una cosa y la gente hacía lo que le daba la gana, con muy buen criterio, ¿eh? La gente normalmente no se equivoca. Entonces, bueno, o sí, pero quiero decir que pueden hacer. ¿Cómo podemos definir lo religioso? Pues por la categoría de lo sagrado contrapuesto a lo profano secular, por la de sobrenatural en oposición a lo natural, por la de divino frente a lo humano o por la de lo clerical frente a lo laico. Pero, aparte del alcance etnográfico así más particularista, estas distinciones es muy poco probable que tengan una validez general, por eso que he dicho antes. Porque una cosa es la cultura, digamos, hegemónica oficial y otra cosa es todas las subculturas que vamos filtrando. Y en la indumentaria pues pasa exactamente lo mismo como en cualquier producto cultural, ¿no? Lo propio de todo ritual es dotar de sentido a la vida o de alguna de sus facetas o momentos. El ritual comunica, transmite un sentido compartido y valorado del que se van a derivar normas. La religión es una norma, ¿no?, como entendemos religión, pero en sentido amplio. De ahí la sospecha de que lo religioso sea una dimisión presente en todo rito en cuanto transmite un sentido vivido. Y vuelvo otra vez a insistir, el rito se vive. Refrenda a los participantes en el sentido que tiene vinculación con la comunidad, debe ser comunitario también, y con la naturaleza y con su propia historia, ¿no? De la indumentaria podemos hacer un relato etnohistórico. Y en un relato etnohistórico que hacemos hoy, pues tendrían que entrar también, que entran esos remedos con otras prendas antiquísimas. Es decir, lo que nos interesa es el proceso, ¿no? Todo ritual, en la medida que congrega, asocia y una, es decir, es religioso. Y vamos a la etimología de la palabra religión, que es religare, es decir, sería la acepción funcional de la palabra, ¿no? Ritualizar es siempre sacralizar de alguna manera, otorgar significado, sancionar unos valores y renovar la confianza en su eficacia social. Además, y esto también lo han anticipado, me parece que fue Javier, si no me equivoco, es un acto mágico, ¿no?, en algún grado, ¿no? Pero claro, es un acto mágico que hacemos en el mundo, con lo cual también es secular, porque todos nosotros lo vivimos en el mundo terrenal, aunque pensemos y simbolicemos en otros mundos divinos, ¿no? Bueno, la función de los ritos, básicamente, no me quiero extender mucho aquí, es integrar. ¿Por qué? Porque el rito va a nacer y se va a desarrollar en una realidad sociocultural, ¿no? Voy a pasar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué es importante el rito o el ritual, ¿no?, como se titula esta tercera edición? Porque nos va a ofrecer experiencias profundas, que es lo que tenemos, porque va a apelar a las emociones y a la participación en el cuerpo social y comunitario al que se pertenece. Esto va a ser lo realmente importante y, claro, esto es lo que pasaba en las sociedades comunitarias, ¿no?, en las antiguas sociedades campesinas. Se regenera el tejido simbólico y real de la convivencia, ¿no?, a través de la fiesta, por ejemplo, ¿no? Y va a cumplir también una función sociológica reforzando las estructuras sociales. En cualquier colectividad los ritos reúnen y expresan experiencias básicas, cosmovisiones, valores y actitudes vitales para la supervivencia y la reproducción. El ritual, vamos a tener, como he dicho antes, distintos ritos, ¿no? Los hay para los que nacen y para los que mueren, ¿no? Serían nuestros primeros ritos. Claro, me dirán ustedes, pues es que el bautizado no se entera de nada, pero es que los llevan a bautizar ya le quieren imprimir cómo tiene que ser para esa comunidad, ¿no? Luego ya él hace lo que quiera. Luego tenemos una serie de ritos intermedios donde el ser humano ya tiene cierta capacidad de decidir algunas cosas, ¿no? Y cuando nos morimos lo mismo. Es decir, esos son ritos seguros, ¿no?
El rito expresa y crea comunidad, y digo otra cosa que es importante: ninguna comunidad sobrevive sin la comunión, es decir, nos tenemos que juntar para lo que sea. Podríamos decir que el papel actual, ya por ir terminando, de la indumentaria tradicional y sus derivados tiene en la construcción de la identidad de los grupos diversos un papel relevante, posee un valor social en auge, porque cada vez con más frecuencia se halla presente y a veces de manera central en muchísimos actos que son parte de celebraciones locales, regionales o nacionales, en los que la cohesión grupal y los sentimientos subjetivos que genera esta comunión social están a flor de piel. El carácter obligatorio que la indumentaria tradicional posee en muchos ritos hace que sea un elemento de primer orden dentro de la cohesión de los colectivos que la visten, puesto que se reconocen o reconocen a otros en ella. El Carnaval y la Semana Santa inauguran el ciclo anual de fiestas que han entrado en la óptica del turismo y de la espectacularización. Claro, pero es que lo que vamos a ver en los desfiles de estos días realmente es espectacular. O sea, tiene toda la lógica, ¿no? Es decir, es algo que se sale de lo normal, ¿no? Pero que desde una mirada local hacen viable que la comunidad desarraigada y o dispersa se vuelva comunitas y efectiva, y aquí es donde entraría la resistencia. La globalización y el hiperindividualismo, y si me permiten hacer una reflexión personal con respecto al hiperindividualismo en el que estamos, que es una enfermedad social de nuestro tiempo y completamente ajeno a los valores tradicionales, ¿no? Los valores tradicionales a los niños se le decía: por un garbanzo no deja de cocer la olla. Ahora, en la era del hiperindividualismo, decimos: eres especial, ¿no? Esto va en contra de la tradición, ¿no? Hicieron pensar que las fiestas iban a desaparecer en una sociedad cada vez más secularizada. Ya digo que lo sagrado en antropología lo entendemos en un sentido muy amplio, no hay que pensar en un credo religioso en concreto, por favor. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX, momento en el que triunfa el desarrollismo y la aniquilación de las antiguas culturas campesinas, se ha producido el mayor crecimiento de fiestas. Es decir, tenemos una burbuja festiva. Vivimos un ensanchamiento del horizonte festivo en términos cuantitativos, es decir, tenemos muchas, y cualitativos, identitarios de los pueblos, de las ciudades, de las autonomías, y con algunas fiestas concretas incluso de país, ¿no? Es decir, alguien de fuera de España puede tener idea cómo se visten en la Feria de Abril o en las Fallas o en los Sanfermines, ¿no? No digo que todo el mundo lo sepa, pero mucha gente lo sabe, ¿no? La fiesta dura unos días, pero sus efectos se van a prolongar en debates acerca de cómo nos vemos y cómo nos ven. Es decir, cuando un rito funciona por aversión o por filia o por fobia, no tiene que ser, y genera un debate, eso se va prolongando a lo largo del tiempo, ¿no? A veces con tristes espectáculos. Tenemos algún ejemplo en España que está publicado así en un libro que se llama Tristes espectáculos. ¿Cómo podemos explicar esta inflación de lo festivo? Pues la respuesta no es sencilla, pero un análisis cultural sí que puede aportar cauces a la comprensión, no solo de cómo se escriben sus contornos, ¿no?, sino de cómo tratan de entendernos como sociedad con las incertidumbres y todas las fragilidades que se superan por medio de las fiestas. Es decir, los solos que estamos siendo todos exactamente iguales, ¿no? Necesitamos estar con alguien que nos identifica. La pregunta que tal vez debamos hacernos hoy, y ya termino, ahora ya sí que lo prometo, es si es más popular aquello que algunas personas que ahora confeccionan denominan traje castellano, o las formas que históricamente estuvieron adscritas a un grupo en un determinado lugar, por no hablar de la aceptación que tienen en Castilla y León los de otras regiones, como por ejemplo los de los andaluces, que son aceptados en todo el territorio nacional. No lo estoy criticando, son muy bonitos, no lo digo con afán chauvinista, ¿no? Pero lo llamativo no es ese carácter de adaptación que tiene la indumentaria tradicional, sino la capacidad que los individuos tienen de asumirla como verdadera al vestirla o contemplarla, incluso cuando estaba ya asociada a ordenaciones del territorio a veces artificiosas. Y, insisto otra vez, lo tradicional no nace, se hace. Tenemos algunos ejemplos, no sé, bonitos, ¿no? Por ejemplo, la banda de honor que se ponen con el traje palentino, ¿no? Sería un ejemplo muy bonito, que no viene del siglo XIV, como reza la leyenda, sino de la sección femenina hacia el año 1940 y algo. No pasa nada, ya la tradición ya tiene solera, ¿no? Es decir, se va haciendo poco a poco. Entonces,
usemos la indumentaria, recreémonos con ella y bueno, y disfrutemos de estos días, y les agradezco la atención. Creo que ya, ¿no? Ya no debo hablar más, ¿no? ¿Verdad, Fran? Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Has venido con la macheta, ¿eh? El que quiera oír, que oiga. Yo creo que ha dicho cosas muy importantes, verdades como puños muchas veces, y sobre todo establecer ciertos criterios que haces bien en recordarnos a todos los que estamos metidos un poco en el tema de la indumentaria. Queríamos que te lleves el libro con grande halago, es el resumen del festival del año pasado. Sabes que vamos publicando cada año el festival, una memoria gráfica de lo que aquí todo sucede en esta pasarela, en este escenario del Teatro Ramos Carrión, y que esperamos que en tu biblioteca seguro que va a ser muy utilizado. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Fran.